particulares nuestro colega Ernei Bolaño Pasos. Él es el representante del capítulo disciplinar de Psicología de la Sexualidad para el suroccidente colombiano del Colegio Colombiano de Psicólogos. Imagínense en este título tan largo, así de grande es la amistad también. Tan bella. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucía, muy buenas tardes, Francisco, muy buenas tardes, Martín. Qué rica esta mesa, tan copada y tan rico. Va a ser una tarde deliciosa. Y le damos una bienvenida a nuestro compañero de siempre, Martín Zapata. Martín Zapata es un artista, un diseñador, un fotógrafo y nos tenía muy abandonados. Martincito, bienvenido. Lucía, muy buenas tardes y gracias a Dios regresamos acá porque es el punto de encuentro, mi mejor destino de los jueves, estar en inclusión de en privado. Sí, señora, así es. Bueno, y nuestro invitado en esta tarde es Francisco Alejandro Daza Murcia. Él es psicólogo organizacional y ocupacional, él trabaja sobre riesgos psicosociales y con él, que es un experto, que es un asesor de empresas, vamos a hablar del acoso en las organizaciones y las organizaciones entendidas estas como las empresas, entendidas estas como los centros educativos y otro tipo de instituciones públicas o privadas. Y vamos a hablar del acoso, digamos, tanto laboral, el acoso sexual, el acoso escolar, que a veces también puede ser un acoso sexual, y vamos a hablarlo básicamente el acoso que se hace con mujeres y con la población LGTBI. Francisco Alejandro, ¿a usted cómo le gusta que le digan Francisco Alejandro? ¿Es muy largo? No, me regañan, Francisco Alejandro es puro nombre regañado. Sí, ¿no es cierto? Sí, a mí me sirve o Francisco, o Pacho, o Alejandro. Bueno, entonces yo le voy a decir Alejandro porque aquí tenemos otro Pacho. Mentira, Perfecto. le voy a decir Francisco. Dale, no hay ningún parece? problema. Bueno, perfecto. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Lucía. Esta es, creería yo, que mi primera oportunidad de dar a conocer todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias por esta oportunidad y con ganas de poder brindarles apoyo a todo lo que requieran. Yo le quiero decir una cosa, Francisco. Dale. Nosotros salimos en este programa que se llama En Privado, que se emite de lunes a viernes a partir de las 12 en punto de la tarde hasta las 3 de la tarde. Y salimos por 3 canales de Facebook muy importantes que son Oye Cali, Sí, El Corrillo de Mao, sí. Lucía Nader Asociados, y estamos saliendo por Twitter en la cuenta Lucía Nader M. Y también si nos quieren contactar por medio de la línea WhatsApp, estamos en el 322-423-2323 y aquí estamos para explotar hoy jueves, que es deliciosísimo. Nombrado Bacano. locutor también. Nombrado. ¿Para qué Bueno, más? entonces hablemos un poco. Yo no sé si mis compañeros tengan algo que plantear, Martín y Ernei, como desde la vivencia. Hay personas que dicen, vea, yo nunca en mi vida me he sentido acosado o acosada, y hay otras personas que dicen, sí, yo he sido víctima de todo tipo de acoso o he sido víctima de situaciones muy complicadas y difíciles. Yo quiero hacer una claridad conceptual y es que nosotros en los medios de comunicación y en muchísimas conversaciones escuchamos 2 términos que están muy repetidos, pero que queremos hacer una precisión sobre su uso. Primero, ¿qué es la palabra matoneo y es la palabra bullying? ¿Sí? Primero, la palabra matoneo no es específica, no es académica, no es estrictamente académica en este sentido, porque matoneo viene de matar, viene de un acto como de sicariato y no describe ni un delito, que si es un delito, el acoso sexual o el acoso laboral, o no describe una práctica como tal. Es una palabra también que se usa muy coloquialmente, el matoneo. Sí, pero entonces lo vemos en titulares de prensa, lo vemos en redacciones de medios de comunicación. Entonces es para aclarar que la palabra matoneo no es una palabra específica y la palabra bullying no la vamos a utilizar porque es un extranjerismo. Entonces, para ser exactos y estrictos, vamos a utilizar la palabra adecuada, que es acoso. Y dentro del acoso vamos a hablar de las 3 posibilidades de acoso que existen en este momento tipificadas en Colombia, que es acoso escolar, acoso laboral y acoso sexual. Sí, señor. Y en el acoso laboral es donde viene la experticia de Francisco, porque está desarrollando un trabajo, una investigación, una cualificación profesional muy importante. ¿Qué estás haciendo, Francisco? Bueno, dentro de la experiencia que he tenido, afortunadamente, en asesorar a empresas, como que la vida me ha direccionado a trabajar mucho toda la parte de prevención del acoso laboral. En esta búsqueda de prevención, pues primero está normada bajo la ley 1010 del 2006. Toda la parte del acoso laboral se encuentra ahí establecido.
Sin embargo, Como todas las leyes nuestras muy bien escritas. está muy bien escrita, pero hace rato no la actualizan. Y viene el tema del acoso sexual. Me he encontrado en empresas donde hay donde se tiene que crear el comité de convivencia y llegan las quejas postuladas y dentro de las quejas que están conductas que tipifican acoso sexual. ¿Qué sucede? Llegan estos comités, tienen estas quejas y comienzan a darle un trámite. El acoso laboral no genera un delito, no es una contravención más, no un delito que se pueda presentar en las diferentes empresas, pero el acoso sexual sí es un delito. Y desafortunadamente muchas de las conductas que se presentan de esta forma y no le damos el trámite respectivo como tiene que darse. A ver, a veces ese acoso empieza como un acoso laboral, como una forma de presión. Yo no sé, vuelvo y les quiero hacer la pregunta a mis compañeros Ernest y a Martín. ¿Alguna vez ustedes se han sentido acosados en el mal sentido de la palabra, Martín? Sí hay eventos que, por ejemplo, viví desde mi infancia, Sí, siendo un niño gay, pero no entendiendo cuál era mi situación. claro. Porque sí. en aquel tiempo, en los años 70, ya saben cuántos años tengo, en los años 70 las jornadas laborales o las instituciones educativas no le daban el manejo que hoy tiene toda la posibilidad de protección de un niño que se manifiesta gay o que se manifiesta homosexual abiertamente o que simplemente tiene unos comportamientos que lo delatan como tal. En aquel tiempo eso no existía, eso no estaba y éramos la cosa rara, éramos el ataque de los demás niños, éramos el ataque de los profesores y era permitido. Entonces, como tuve la suerte de tener maestros muy respetuosos conmigo, uno en especial el de cuarto de primaria, que fue supremamente especial, que fue muy, muy bondadoso y muy amable en saber entender que lo retraído que era estaba dado a partir de eso. Tuve otro que me sacaba a jugar al gimnasio, me hacía quitar la camisa, me ponía a jugar fútbol, me ponía en el tiro de los goles, me ponía que me dieran balonazos, me hacía cualquier cantidad de cosas, pero después yo entendía, yo era un niño muy maduro para entender eso y yo sabía que Raúl tenía dificultades con mi condición. Claro. Pero en No, y esa que situación, lo quería transformar, que lo quería Exacto, curar. exacto, me quería curar, ¿no? Como le pasó hoy a la concejala en Bucaramanga. Y después, laboralmente, ¿Qué le pasó, perdón? no, pues tuve una salida en falso la señora. La congresista. Pero tremendo. No, una concejala, creo que. Sí, pues que la homosexualidad es una enfermedad. Que Ay, después iban a sí. tratar eso en Otra vez. Bucaramanga Bueno, porque bueno. se les había crecido el volumen de gente homosexual y enferma. Y bueno, la señora tiene Que una la disculpa virosis allí. había aumentado. Sí, había aumentado y estaba mal. Y bueno, y después con el tiempo viví un acoso laboral en una empresa que amo muchísimo, pero la persona que estaba a cargo como jefe siempre tuvo la costumbre de llevarnos al límite y conmigo lo hacía en particular. Pero solo laboral. Solo laboral. Y Sí, siempre me no decía, por la condición. no, nunca, Sí. nunca, porque lo único que me dijo siempre es que como ella también era de nuestro equipo de Arcoiris, era muy fuerte. Y ella me decía, es que nosotros tenemos que dar el máximo para que de nosotros no se diga nada. Y me arrinconaba y me llevaba contra la Pero pared. no era para Pero ahí siempre donde fue así, ella- pero siempre uno, le quiero decir algo. Si algo tiene la comunidad LGBTI es una capacidad de aguante y de resistencia que usted no lo quiebra fácilmente. Pero infortunadamente para que no usted parta todos. Pero no un todos. personaje, Afortunadamente no todos. No todos. un personaje Desafortunadamente que no todos. labora, que trabaja en una empresa en donde se le exigen grandes resultados, tiene que tener un personal LGBT para que le rinda suficiente porque de resto se quiebra muy fácil. ¿Me permite una cuña? Sí, señor. le Muchísimas gracias. Hablando de lo que dice Martín, de que tiene capacidad de aguante, hoy... Se llama de resiliencia. La resiliencia, la capacidad de resiliencia, que es un término netamente de ingeniería, que es la capacidad física. de ingeniería. Entiendo que los metales que son sometidos Eso, de la a una física. presión muy fuerte vuelven a tener Su estado natural, Exactamente. recupera su Entonces, ese término de resiliencia que está adoptado por las ciencias sociales y humanas, hoy en la primera emisión de este capítulo de Labels, voy a salir hoy en Telepacífico y hablo de casos de suicidio en la comunidad LGBTI. Los invito a sintonizar Telepacífico a partir de las 6:30 de la noche, en repetición a las 10 de la noche, un capítulo Ernest, nuevo. yo tengo allí una acotación y siempre me he pegado de esto, y es que siento que las gentes de esta generación, de estos últimos años, en vez de volverse fuertes, se volvieron más débiles. Hay tanta protección que perdieron la capacidad de defender sus propios derechos. Cuando yo llegaba golpeado a mi casa, a mí me decían, venga mañana sí, y aquí lo acabo. Y yo me tenía que parar y volverme a defender. Y ahora resulta que llegan como unas muñequitas delicadas de azúcar
muertas y lo último que encuentran es matarse. Y yo creo que no podemos seguir. Bueno, hay una tendencia que los millennials le están diciendo que la capacidad eso. de resistencia no. Pero Francisco es psicólogo. A ver, Francisco, bueno, ¿qué Francisco, opina a al ver, respecto? Pues yo hablemos hablo- un poco de esta mezcla entre el acoso laboral y el acoso sexual. Bueno, es que escuchando a Martín, hace menos de una semana, escuché a un amigo que estaba escribiendo y dándonos las gracias por muchas situaciones que le habían pasado y tenían la reunión de egresados de 20 años del colegio y nos manifestó que él no quería ir porque han sido 20 años de tranquilidad. O sea, después de que se graduó, para él la vida cambió totalmente. Y en ese trayecto, durante todo el tiempo del colegio, a pesar de que uno pensaba y decía, no, ese man algo raro va a tener, nunca nos lo dijo de manera directa. ¿Tenía que decirlo? No tenía que decirlo. O sea, nada lo obligaba. Yo estudié en un colegio de solo hombres, entonces para nosotros era muy normal ir caminando, cogerse las nalgas y seguir recochando y molestando, común y corriente. No tenía que decirlo, pero después de 20 años es que nos damos cuenta que durante todo el tiempo en el colegio, la presión que le hacían los compañeros, en ocasiones la que le hacíamos nosotros, le generó una tortura bastante grande. Por eso él tomó la decisión de no ir al evento de los 20 años de egresado, y escuchando tus palabras, que era muy fuerte, de buenas de pronto de dar con buenos profesores, que te brindaron el apoyo, no en todos lados hay, y en muchas ocasiones lo que hacían era darle corrección y colocarlo, mostrarlo a todo el mundo para que fuera la lady del paseo y que todo el mundo se la montara. Desde ese punto de vista. También he atendido casos de personas que en una entidad castrense, donde por ser lesbiana, comienzan todos los hombres a querer tener relaciones Sexuales con ellas. O sea, Claro. llega el morbo total y quieren tener relaciones sexuales. Yo soy identificado, yo sé qué es lo que quiero. Y comienza todo como un acoso en su momento laboral, porque comienzan a perseguirla, incrementarle tareas en ocasiones, pero ya comienza a pasarse. Y cuando uno comienza a leer parte de la historia que está colocando, vienen muchas conductas sexuales que es importante que se denuncien directamente a los entes de control. Cuando dices que empieza a pasarse, ¿cuál es el límite para saber si se pasó o no se pasó o está en la línea? El límite lo pone cada persona. Entonces, ahorita decía Martín que si necesitan una persona que dé muchos resultados, pues que tienen que contratar a alguien de la comunidad. Yo le digo, pues válido que una persona pueda responder ahí, pero no todos respondemos igual. Entonces, el punto es donde la persona alcance a llegar. ¿Qué dice la ley? Que la persona que debe colocar la queja por presunto acoso laboral debe ser el que se esté sintiendo ofendido. Todos ustedes me pueden estar acosando, pero si yo no interpongo la queja, pues no va a haber nada. Claro, si yo no me siento ofendido, es que muchas personas a veces empiezan a tener una serie de desgastes emocionales y no saben por qué. Porque es que muchas veces el acoso empieza a disfrazarse del chiste, Es ¿sí? cierto. De una broma. Y entonces yo me acuerdo que desde chiquito le enseñaban a las personas algo que era tener correa, es que hay que tener correa. Entonces, los que vienen, por ejemplo, de familias numerosas que tenían hermanos montadores, la respuesta de los papás es que hay que aprender a tener correa y cosas como esas. Entonces, ¿Capacidad de aguante? como eso, como capacidad de aguante. Entonces, hay muchos acosos y muchas presiones que se dan, por ejemplo, o por la apariencia corporal, o por la capacidad de reaccionar cognitivamente ante una situación, o por la velocidad o el ritmo que usted le imponga, le imprima a su tarea o a su trabajo, y cosas de esas que en apariencia pasan desapercibidas, pero que van minando a la persona. Y la persona lo único que siente cuando se va a levantar en la mañana es que tiemble, que se caiga esta casa, que yo no quiero ir al trabajo, por Daniel. ejemplo. ¿Ah? Daniel de Mafalda. Ah, sí. Pero Así, te quiero Daniel. contar algo. 1900 corría el año del 82 al 83 y me tocó prestar el servicio militar en el Guardia Presidencial. Ay, Martín, Y no fue- te imagino prestando. fue el ¿Ustedes se recorrido- imaginan a Martín prestando? Fue el recorrido más intenso que pude tener Llama dentro de Palacio. mi vida, desde ese lapso que uno deja el colegio allí. Divino. Porque todo el mundo inmediatamente dice la cantimplora del batallón. ¿Sí? Y resulta que para aquel momento yo sabía quién era yo y qué pasaba conmigo. Todos los que estaban conmigo, la gente lo sabe, lo intuye, pero nadie te dice nada. En los años 80 todavía era un tabú hablar de esto. Y el general José Fernando Tapias Stalin, que no descanse en paz, quiera Dios, galardonado con 1000 medallas, agregado de 1000 embajadas, puesto en todos los servicios. El enano era un perseguidor
de homosexuales dentro del guardia presidencial y una mañana cualquiera hizo una lista grande y los subió todos al estrado en unas gradas, los exhibió a todos. ¿Usted les hizo poner una sábana, los vistió como romanos y los hizo prestar la guardia de 3 de la mañana a 6 de la mañana en el frío bogotano con una sábana encima. Les tiraban agua. Y eso nadie lo creería que sucede y sucede. Sí. Y sigue sucediendo, pero se quedan callados porque es que es el ejército, eso es de machos. Eso es de machos, son machos para morder almohada. Son machísimos, son muy machos, pero son machos para acabar con las personas. Y lo que hay allí son personas con una identidad y una respuesta físico-afectiva diferente a la suya. No es nada más. Son tan hombres como los que están aquí. ¿Crees, Francisco, que en las entidades castrenses hay más población LGBTI? ¿Hay la misma proporción que en cualquier otra comunidad o hay menos? Muy buena pregunta, porque es muy difícil entrar a evaluar ese tema. Sí, es muy complicado por la misma condición de las mismas entidades castrenses. La gente no se expresa tan fácilmente su condición. A pesar su orientación. Sí, su orientación. A pesar de que con la comunidad del Anillo que pasó en la policía hace poco, salieron muchos, si te das cuenta lo que salió es que estaban pidiendo favores sexuales con vísperas de generar un ascenso, pero no se dice nada más de las personas. Entonces a mí lo que me inquieta y me preocupa es que siempre pensamos es en la entidad y no pensamos en el daño que le está haciendo la entidad de la persona y los mismos compañeros que con nuestras bromas estamos agrediendo cada vez más a nosotros. Hay una cosa ahí, es que en eso, por ejemplo, de lo de la comunidad del Anillo, esa situación tuvo dos caras, ¿no? Una era que realmente eso de pedir favores sexuales para ascender, pues no fue todavía muy claro, pero que se evidenció, por ejemplo, esas conductas privadas que pueden existir dentro de ese tipo de instituciones, sí, de las que no se esperan y entonces se saca a la luz pública el problema de medios de comunicación, exacto, para mí. O sea, que eso es un acoso también, claro, eso es un acoso. Claro. Eso es victimizar a las personas. Claro. Un doble proceso de victimización. Claro, por supuesto. Claro. ¿Conocen ustedes, saben exactamente la definición de victimización, revictimización y victimización terciaria? Sí, pues. Hablemoslo. Primero, el acto victimizante es el que ocurre en contra de la dignidad o de la persona como tal. La revictimización es el manejo que hacen las entidades estatales para atender esa denuncia. O no atenderla. O no atenderla, o la demora, o vuelva a contar su suceso de trauma 1, 2, 3 veces y cuantas veces se le ocurra a las diferentes entidades del Estado. O sea, eso es una revictimización o victimización secundaria. Y la victimización terciaria es ahí sí la secuela, a propósito del término del programa pasado, la secuela, la consecuencia o la estigmatización que la sociedad hace por ese hecho de violencia. O sea, la violada, el gay, ese cuento, pero a nivel social, cómo queda esa marca en la comunidad, bueno, en la sociedad. Y si ustedes quieren ver un ejemplo claro, miren simplemente las niñas de Corpo Rosa Blanca. Esas son ejemplos de victimización, revictimización y victimización terciaria. Ahí están, es decir, los tenemos todos los ejemplos, las niñas y los niños, ¿no? Y los jóvenes, sí, pues hombres y mujeres. Entonces, bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos aquí en privado en esta tarde de inclusión hablando del acoso en las organizaciones, el acoso laboral, el acoso sexual o el acoso y el acoso escolar. Hay una cosa que es bien importante aprender a definir y es cómo se van presentando este tipo de acosos. Ya hemos dado algún tipo de ejemplos del acoso, digamos, que es muy sutil,
de esas presiones que se pueden ejercer en aras del buen humor y en aras de tener tolerancia y de encajar en el grupo, etcétera, etcétera. Digamos, los más comunes se refieren a qué. Si alguien, por ejemplo, es muy grande o muy acuerpado, entonces le pueden decir, bueno, no, yo qué sé, y si es muy pequeño, pues también. Por cualquier característica. Correcto, dentro de la ley hablan del maltrato laboral, que hace parte de esas burlas que le hacen por el tema de la apariencia física. Viene un tema de inequidad laboral que es importantísimo, que también se ve muy presente por el hecho de cómo yo me identifique, en algún lugar me van quitando, me van cerrando oportunidades. Es difícil dentro de una empresa en los procesos de selección, a veces hay una inequidad laboral al momento de contratar. O sea, no digamos que cuando está dentro de la empresa, porque ahí ya sería un tema de acoso laboral, pero en los momentos donde se van a hacer toda la parte de contratación, sí como que comienzan algunos psicólogos a echar el ojo a ver a quiénes contratan, o contratan de acuerdo a los perfiles o a cómo percibe la persona, o su apariencia física y demás. Sería una de las modalidades que también se identifica. El tema de la persecución laboral, lo que me decías que te pasaba, Martín, cuando eras joven, que todo el tiempo estaban encima tuyo y hágale, y tienes que hacer esto, y tienes que explotar, y sigues saqueando, y sigue haciendo. Esa es una persecución porque tienes otros compañeros que pueden hacer las mismas funciones y siempre eras tú. Pero en ocasiones uno dice, no, yo estoy rindiendo, yo puedo, yo lo he hecho adelante y no pasa nada. Cuando menos piensas, ya tu cuerpo no da más, explota y comienza todo el tema de sintomatología asociada pues, a diagnósticos mentales. ¿Será solo el cuerpo o también la mente? Claro. Todo, la parte sexual, acuérdese que es que la mente es cuerpo también, entonces... Sí, y grande cuando comienzan a llegar las personas a consultas, en muchas ocasiones uno comienza a evaluar cómo ha sido el tema laboral que has tenido y comienza uno a darse cuenta que evidentemente están siendo perseguidos. Entonces es importante tener en cuenta eso. El maltrato sí se presenta, yo creo que es una de las conductas más frecuentes que la hacemos sin querer queriendo. No quiero decir acá que... ¿Es sistemático? Puede ser sistemático, pero lo difícil de la definición de la ley de acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable. Entonces, cuando hablamos de conducta... pero un momentico, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, como se dice. Totalmente de acuerdo. Claro, porque ese de demostrable, pues es la palabra del uno con la palabra del otro. Exacto, entonces, ¿qué dice la norma? Tiene que tener evidencias de lo que usted me está diciendo, que para usted es acoso laboral. Entonces, es ahí donde comienza todas las quejas a verse bastante quedadas, bastante sin fundamento. Muchas de las quejas que se presentan, ahora hay una sentencia de la Corte que establece que uno puede tomar su propia grabación utilizando los medios que uno tenga, siempre y cuando sean para demostrar algo personal. Yo no puedo... Un pantallazo de una conversación en WhatsApp, eso sirve. Una grabación de una llamada telefónica del jefe o de la jefe, grabarla en el propio celular. Claro, ¿Prueba? claro, ¿En prueba? Podría convertirse en prueba, evidentemente es una de las condiciones. Pero entonces volvamos al término. Toda conducta persistente, o sea, comporta es un comportamiento que una persona ejerce sobre otra persona, no una entidad. Vale la pena hacer la claridad, porque en ocasiones las entidades, principalmente las del Estado, no tienen papelería, no tienen tinta, no tienen equipos. Entonces le van a poner la queja al encargado de almacén cuando el del almacén no tiene nada que ver. O sea, es la persona, es el comportamiento que la persona va a ejercer. Que sea persistente, se habla de persistencia por lo menos más de una vez en los últimos 6 meses. Sí, si un jefe le dice, por ejemplo, a una subalterna, uy, usted está regia, y ya, y pasó, y no pasó nada, eso no se significa como una acoso. sola vez y No, pasa exacto, nada. no pasaría nada, pero entonces acá vámonos al tema de es que el acoso laboral, lo que está establecido dentro de la ley 1010, establece netamente conductas, nada que tenga que ver con la parte sexual. Por eso digo que la ley 1010 fue muy bien escrita, pero necesita actualizarse. Porque en este momento las conductas sexuales están llegando a las entidades, bueno, están llegando no, realmente, ya se están evidenciando en las diferentes entidades y hay que hacer algo al respecto. El año pasado se presentó en Hollywood el Ni Una Más, el año antepasado precisamente, y lo lideraba Oprah Winfrey, dado que ella fue violada por su padre y recibió muchas veces violaciones, y es mejor dicho, es el estandarte de la violación en el mundo. Y comenzaron a salir todas estas actrices de los diferentes medios del entertainment en Estados Unidos alegando fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, y comenzaron a salir cualquier cantidad de productores. En eso se vio involucrado grandes comediantes, directores de cine, pero extrañamente, es el pedazo en que yo no le entiendo a las mujeres, en la parte que ellas dicen acoso, extrañamente hicieron la película.
Y vienen a hablar 30 años después, me acosó, la arrinconó, pero hizo la película. Claro. La acosó, me molestó, me rinconó, me hizo, me tocó, pero hizo la película. Y estuvo, y tiene 4 premios Oscar, y tiene 5, y tiene mucha plata, pero me acosaron. Pero y Yo hay no una- entiendo ese ¿Se pedazo. podía en ese momento? Lo que pasa No, es que no, es no un lo análisis entiendo, de yo la momento verdad no lo histórico. entiendo. No lo entiendo porque igualmente en Europa, Catherine Deneuve, Sofía Loren, se manifiestan, le dijeron, bueno, ¿ustedes qué es lo que están haciendo? Se manifiestan contra eso, pero hicieron la película. No les gustó lo que le pasó, pero ahí está. No, el planteamiento O sea, de Catherine, queda uno- y de Sofía y de muchas otras actrices muy reconocidas a nivel mundial es, hombre, no le quite la posibilidad al hombre de dar una expresión afectiva. Pero ese fue otro pedazo, pero lo que dice Martín es cierto, fue tanto de una cosa como de la otra. Hicieron, porque fueron 2 momentos diferentes. Uno fue referente, digamos, a las denuncias que muchas hicieron y que incluso creo que Freeman fue Sí. falsamente acusado. Morgan Freeman. Sí, entonces hicieron, digamos, ese planteamiento que dice Martín, bueno, si estaban trabajando con ellos, ¿por qué no buscaron otros productores? O porque ya metidas, digamos, en la película no hicieron algún alto o alguna denuncia, etcétera, etcétera. Porque muchas de las que denunciaron no les creyeron. Casos demostrados. Casos demostrados no obtuvieron respaldo y mucho. Ya ahora que el momento histórico permite una reestructuración de la situación como tal, entendieron que era una problemática ya persistente, constante, que ya era de la industria como tal, enquistada en la industria, Pero ya mire, eran muchas de ellas y ya lo que se generó fue el movimiento. Un como momento, tal. y quiero contarle una cosa, es que no solamente ha pasado en la industria del cine, De las acuerdo. mujeres les tocó en muchas ocasiones, en muchas situaciones, para escalar posiciones, tener que hacer a veces cosas que podrían estar en contra de su voluntad, o escalaban la posición y accedían a ese tipo de acosos, a ese tipo de presiones, o simplemente eran sometidas al ostracismo, y muchas, por ejemplo, aceptaron ese reto para cuando tener un poco más de poder evitar ese tipo de conductas, pero eso fue una cosa muy generacional, porque las mujeres apenas estaban ocupando un lugar en el mundo en diferentes áreas y muchas de ellas todavía tenían introspectado su cuerpo como instrumento de satisfacción para ellos. ¿Qué hacemos? Era como casi que podríamos decir el mandato cultural espantoso de, bueno, él tengo que someter. porque él es mi proveedor, como le pasa a muchas mujeres, por ejemplo, que todavía dependen económicamente del marido. Entonces tengo que cumplir con el débito conyugal así no quiera. Claro. Bueno, en algún momento estuve leyendo acerca de la vida de Marilyn Monroe y siempre termina el libro hablando que el suicidio de Marilyn tiene que ver ya con la copa totalmente llena, de todos los abusos, todas las cosas que vivió ella, que todo el mundo la vio como la muñeca, la novia del mundo entero, pero nadie sabía detrás de esa muñeca tan bella Claro. cuántos vejámenes y cuántas cosas había tenido Claro. que Como vivir. mucha gente no sabe qué es lo que Y está había viviendo sucedido. cada persona acosada. Cada persona acosada. Pero Lucía, ahora que haces esa interpretación, sería muy interesante indagar en este momento cuántas personas, sean hombres o mujeres, en este momento están haciendo favores sexuales para comenzar a ascender en su vida laboral y profesional. Hoy por hoy. Hoy por hoy. O sea, Porque lo que tú dices, no es fácilmente demostrable que están siendo víctimas del acoso sexual. Y entonces, ahí también lo que nosotros tenemos que mirar es la otra cara de la moneda, y es el acosador. Porque estamos hablando de la víctima, ¿no es cierto? Pero también tenemos que hablar del perfil del acosador para que las personas también estén atentas a con quién se están relacionando. es importante. En las entidades del Estado, por lo general, siempre hay unas personas o unos cargos de personas que se encargan a generar los diferentes tipos de acoso. Entonces, ya sea los que tienen en la sucursal más alto nivel, son los que siempre quieren pedir como secretaria a la más bonita, que eso es un acoso, pues no digamos que acoso sexual porque no lo está diciendo de manera directa a la persona, pero pues para él Está es... esperando la oportunidad. Es posible, es posible. Entonces, hay muchos acosos encubiertos y muchas situaciones que están encubiertas que pueden en su momento estallar. Y lo que les estaba diciendo, el problema no es que estalle, el problema es la persona que está viviendo eso, todo lo que está sintiendo. Cuando uno tiene la posibilidad de hablar con estas personas que han sido víctimas, realmente me acuerdo mucho de un caso de una persona que decía, Francisco, si por mí fuera, cogería un arma y mataría a todos estos hijuetantas porque me tienen mamado con su acosadera, con su jodadera. Entonces, hace poquito salió un video, o estaba circulando un video,
del ejército, creo que era en Barranquilla, donde había una discusión entre un superior y otro, o un soldado, Sí. y sacó un arma y tan, tenga, mátelo. Dicen unas personas que ese video fue un montaje, que no fue un montaje, pero es una realidad. Llega un momento en el cual cuando tú estás totalmente copado, vas a reventar de cualquier forma. Mire, además usted ha tocado un punto, Francisco, que yo creo que es fundamental en este tipo de situaciones, y es lo que las personas están sintiendo. La mayoría de las personas que han sido víctimas de violencia sexual, ya sean violaciones, acosos, manoseos, presiones, chantajes, etcétera, eso en muchas ocasiones esas situaciones dejan unas huellas indelebles en el ánimo de esa persona. Y resulta que cuando usted sigue sufriendo por las cosas del pasado, el pasado no es pasado, sino que el pasado es presente. Sí. Porque el dolor y el daño usted lo está viviendo en el aquí y en el ahora, no importa si sucedió hace 2 años o 5 o 10. O 20. Hay personas que se desfuncionalizan tanto, lo que decía ahora Ernei, porque son también estigmatizadas, señaladas, casi que podríamos decir miradas como unas personas que tienen casi que una cruz roja tatuada en la frente. Lucía, hemos estado hablando acerca de acosos en los sectores castrenses, laborales, en diferentes ámbitos políticos, pero creo que se nos está quedando uno que es supremamente importante, y es ese que se da a nivel familiar, en donde un papá es eso que ustedes tienen allá. Un acosador. O una mujer o una mamá que es supremamente exigente, supremamente machista, supremamente dura, y a veces unos mismos hermanos que son supremamente castigadores. Ese acoso que se da a nivel familiar, que destroza a un ser humano en su propia casa, en su propio ambiente. Y es mucho más difícil. Y si se va para el colegio y allá lo rematan, No. la probabilidad de que esa persona tenga un acto suicida pues es muy Es alta. alto. Por lo menos hay 4 momentos en el tema del suicidio, que es primero el pensamiento como tal, ¿sí? La ideación. Segundo, la planificación. Tercero, el intento. Cuarto, la consumación. Sí. Entonces, en cualquiera de esos momentos, la ideación como tal, la parte inicial, ya es peligroso, ya es de cuidado, ya es de prestarle atención a una persona. Eso hay que ser muy, muy serios en el abordaje de estas situaciones. ¿Qué tantos índices de suicidio se presentan por este tipo de acosos? Lo que te digo, Lucía, es muy difícil entrar a evaluar este tema porque sigue siendo muy álgido, entrar a identificar en las diferentes entidades qué tantas personas han tenido, por ejemplo, ideación de autoagresión o heteroagresión, que también eso es muy frecuente, ¿no? Yo me mato, yo lo mato y después me mato. Entonces uno comienza a ver eso y uno dice, no, eso solamente pasa en las películas, y no, está pasando hoy en día en Colombia, en muchas entidades, y en ocasiones las personas consideran que solamente los que tienen acceso a armas lo pueden llegar a hacer, y realmente te pueden matar de cualquier forma. Hace poco, pues en una de las empresas que asesoro, hubo un accidente en el cual agredieron a un trabajador a punta de machete. Y uno dice, pues eso está bien, hace 1000 años, total. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona agreda a otra con lo que encuentra en la mano? Ya se le reventó la copa. Entonces, cuando tú me dices que números o índices de suicidio por esta condición, va a ser muy difícil. Pero sí es de anotar que hoy en día... Ya vemos casos aislados como el niño que se suicidó en el colegio y dejó, digamos, La toda carta. la evidencia de todo lo que lo habían acosado por su condición, por ejemplo, de homosexual. Y ahorita en CNN ayer estaba mostrando unos datos donde se están incrementando los suicidios en menores, o sea, niños de 13 años suicidándose, y uno dice, ¿qué es lo que está sucediendo? Y posiblemente lo que esté pasando está muy relacionado a lo que dice Martín, evidentemente, el acoso desde la familia, desde la primer red de apoyo que tengo yo son mi papá, mi mamá, mis hermanos, pero no los tengo porque cuando llego a la casa es más dolor todavía. Y voy al trabajo. Debería ser el lugar más seguro y de mayor estímulo positivo y de Total, por y favor. es donde suceden las Por mayores supuesto, porque agresiones. es que yo te pongo este ejemplo, mira. El niño negro es acosado en la calle todo el día. El niño negro, pongo este caso, el niño negro, pero vuelve a su casa a un hogar negro. El niño indio es acosado, es maltratado, es mirado mal, es degradado mal, pero es indio y regresa a su casa de indio. El niño blanco igual, el niño pobre igual, vuelve a su casa de niño pobre. Pero el niño homosexual vuelve a una casa heterosexual. El niño homosexual se le arrincona, se le acosa, se le jode todo el día afuera.
Y cuando regresa a la casa, regresa a una casa que no es homosexual, Bueno, es una pero casa no heterosexual. no podemos pero generalizar. en ese volumen, su drama sigue, Claro. porque no encaja en ningún lado. Y los niños... En ningún lado y en ningún momento. En ningún momento. Los niños no calculan ni miden eso que es la maldad, ni esa situación tan agraviante. Y ahora se me presenta otro que me viene a memoria. Pero perdóname, Martín, porque quiero hacer un paréntesis. Y el problema puede que no sea su casa y puede que el niño haga una muy buena adaptación con su familia heterosexual, pero muchos de su entorno, digamos, no la familia directa, no la familia nuclear, sino otras personas a su alrededor, empiezan a sentir que ese niño es un peligro para los otros niños. Y entonces vienen también esas dobles discriminaciones en el colegio, en su entorno social, así en su casa sea cobijado con afecto y con amor. Sí, es que nuestro medio es bien complejo y bien entonces difícil. viene la otra parte que me preocupa más que cualquier otra cosa, y es el acoso social, el acoso de los medios de comunicación, el acoso de la sociedad de consumo. Y pienso que esta señora que en Bucaramanga, que se suicidó allí en el puente de Honda, creo que fue, con su hijo, pienso que es la acumulación de cualquier cantidad de situaciones acosadas que le hace desconectarse completamente y encontrar una solución en este momento. Y fue juzgada en toda América, fue destrozada en toda América, pero hay que ver que la sociedad de consumo y la sociedad actual, si no te desconectas de ese consumismo, si no te desconectas de esa sociedad tan frívola y tan vacía, vas a terminar teniendo un problema emocional y mental tremendo por no encajar, por no tener el cabello azul, verde, morado, por no ser esto, por no hacer qué. Y lo que tenemos que ser es personas individuales. Y una de las cosas que más nos preocupan son los sinnúmeros de rótulos que todo el mundo se tiene que aprender para definir determinadas conductas, para supuestamente no ser discriminados, y yo siento que es tal el abanico de rótulos que terminan siendo más discriminados. Más todavía, Está bien. sí, más. Pero entonces el asunto aquí es de políticas públicas, de entidades del Estado, de las organizaciones, que estamos hablando, el título del programa hoy es el acoso en las organizaciones, de las organizaciones hacer más intervención en clima laboral, en clima organizacional, en general más controles, que si el legislativo colombiano tiene que producir más leyes. ¿Dónde está el asunto para poder intervenir? Mira una cosa tan estúpida que se está sucediendo y que a veces pienso que los medios de comunicación caen mucho en esa cosa del amarillismo y que fomenta también esto de lo que La que más vende. La que más vende. Y es que hace 2 semanas se elige en Chicago la gobernadora de Chicago. La gran noticia que es mujer, que es negra y que es lesbiana. Si no hubiera sido negra, mujer, lesbiana, eso no es noticia. No pasa nada. Había sido normal. Peter Smith, que lo habían Entonces, elegido de gobernador. la señora, por donde quiera que vaya, la gobernadora lesbiana, la gobernadora lesbiana, la gobernadora lesbiana, la gobernadora lesbiana. Donde Claudia López sea la alcaldesa. La alcaldesa de Bogotá, la primera alcaldesa lesbiana, la primera alcaldesa lesbiana. Hombre, sabes que no es por ¿en qué eso. estamos en eso? No, si la eligen alcaldesa de Bogotá, lo que le van a sacar, lo primero que le van a sacar es lo grosera que es, pero de resto, no importa, ya todo el Lucía, mundo no lo importa sabe. que sea grosera, pero primero que todo, lo primero que va a titular es Bogotá tiene su primera alcaldesa tituló, LGBT. ya titularon. Ya lo han titulado, Ya titularon en 80 ese Entonces, sentido. esas etiquetas de las que habla Lucía, esos nichos en donde tú eres tal cosa, entonces te meten en un huequito, en otro, y a ver, básicamente somos personas, seres humanos. Además, lo que independientes de uno cualquier cosa. necesita... Eso es lo que hemos exacto, perdido. Es eso, a ver, yo creo que el problema de la modernidad también, de esta apertura que debería servir era para ser mejores seres humanos, para desarrollarnos en unos procesos mucho más armónicos, lo único que ha hecho es irnos deshumanizando. Es decir, la tecnología no nos está sirviendo para ser mejores personas, nos está sirviendo, yo no sé para qué, para ofendernos, para herirnos, para aislarnos, para meternos en una cantidad de telarañas asfixiantes. Estos días de esta semana pasada y de esta semana que va en curso, el Estado de Yucatán ha estado legislando acerca del matrimonio igualitario. Y han llegado al ridículo las mujeres católicas, las señoras católicas, de arrodillarse frente al ayuntamiento, arrodillarse a hacer rosario para que eso no se pueda dar y para que eso no suceda. Hemos llegado a unos extremos tal de intolerancia, a unos extremos tal de estupidez, porque realmente es estupidez física, que las comunidades LGBT se ríen de eso. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera a nosotros ya nos interesa el tema del matrimonio igualitario.
ya es tan tonto que ya nos importa 5 A centavos. ver, eso Qué es, bueno. Además, cada porque quien- nada, yo cada siempre he quien lo toma. defendido, yo siempre he defendido, Martín, que cada quien es libre, Libre de hacer lo que quiera. de decidir lo que quiera para su propia vida. Sí, claro. Y que el Estado le debe garantizar la posibilidad de esa elección. Sí. Pero- Claro, punto. Se casa el que quiere y el que no, pues no. Tiene un Pero muchachito además, el que quiere y el que claro, no, no. Y además, mire, por ejemplo, en las organizaciones, y quisiera, Francisco, que tocáramos eso. Resulta que hay personas que tienen su pareja homosexual y la tienen, pues, vamos a suponer que no se casaron, pero está legalmente constituida, viven bajo el mismo techo, tienen una... Techo, lecho y mesa. Exacto. que son las tres condiciones. Sí, Eso me no, recordó no, la canción compara- no, de es Roberto solamente Carlos. lecho y techo. Comparte, no, Y la mesa. mesa pueden, no, No. bueno, pueden Techo. compartir el lecho y el techo y la Está muy mesa rico. y lo Sí, que eso quieran sí. y la ducha, los para que zapatos. suene y así. No, la no, 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 ducha. no, no, Cha, son cha, las tres cha, cha. condiciones jurídicas Lecho, que techo, se- mesa que se y evalúan. ducha. Solo lecho y techo. Bueno, Lecho, mejor. techo, Y mecha y mesa. ducha. Y mecha. y mecha. Y mecha. Y me echa y le echo el Y licor. mecha. Y entonces, ¿cómo reaccionan, por ejemplo, las empresas cuando uno de sus empleados o empleada llega y dice, mi pareja permanente es... O mi esposo, O mi esposo. si es o hombre. no, bueno, si no están, digamos, mi pareja, para no meternos dentro del vínculo, porque iguales los derechos existen, ponen mucho problema para eso. En ocasiones sí, principalmente cuando ponen, antes de ingresar a la empresa, ya no se debe hacer, colocan en la hoja de vida el nombre del cónyuge o las antiguas Minerva, y cuando llegan las antiguas que no son tan antiguas. que siguen Funciona, siendo vigentes, en la hoja de funciona. Minerva el nombre del cónyuge, y si Si el es cónyuge era Alfonso, le ponían Alfonsina. Alfonsín, no, si le ponían el mismo nombre, posiblemente automáticamente descartada, que es el tema de discriminación que te decía, que antes de entrar, no, esto Sí, ya no está no. bien, para afuera. Y el otro tema es cuando ya están dentro de las organizaciones o cuando ya está trabajando, que consiguió su pareja, pues si no hay nada que hacer al respecto. Realmente la organización no puede entrar a discriminar ni puede hacer absolutamente Pero nada. sucede. Pero esas es que cuando usted discriminaciones dice, pero es que existen. cuando usted Sucede. dice mi pareja, eso es gay. No. Sí, Porque digo, mi ya, esposa, ustedes mi son esposo. felices, mi esposa, mi No, señora, no, no. mi marido. Pero Cuando uno no las sale con una personas- babosada de mire, esas. cuando las- Uno dice mi pareja, mi compañero, mi compañero. No. Ah, Cuando sí. las personas son divorciadas y no tienen una pareja, pero no tienen un matrimonio porque son divorciadas y no han hecho, digamos... Lecho y techo. Exacto, están Lecha y compartiendo ducha. el lecho, el techo y la ducha. Y la mecha. Entonces dicen mi pareja, o mi compañera, o mi compañero. Sí, o que no la quieren reconocer necesariamente. todavía. Uno de los peligros son las A mí, generalizaciones. a mí me huele y me suena gay cuando dice mi pareja. Y, oh. No, porque muchos dicen mi compañero, Sí. mi amigo. Pero la particularidad lingüística que yo siempre he dicho es que él siempre en relaciones heterosexuales siempre dice mi mujer. Mi mujer. Sí, pero ella no dice mi hombre. No. Ella dice mi esposo, mi marido. Mi mi marido. Sí, pero no dice mi hombre. Pero él sí es capaz de decir mi mujer. O sea, mi posesión. Sí. Claro, no, pero uno también dice mi marido. Pero mi marido, pero no- no suena lo Desgraciado mismo. ese, mi marido. El inconsciente. Pero con esa introducción, Hay otra cosa con relación a los riesgos psicosociales y es, existe la tendencia en las empresas a considerar que las mujeres, estoy hablando no solamente de la población LGTBI, sino también de las mujeres, tienen la tendencia, por ejemplo, a enfermarse más, a traer más problemas de salud en el interior de las empresas. Ese es un tema bien Sí, interesante. claro. Sí, y hay estudios. Y son hartísimas. sí. Te lo juro, yo me ¿Son declaro hartísimos los misógeno. estudios? No, yo soy misógeno, yo me declaro eso, soy endemofóbico, misógeno, tú sabes que yo soy todas esas cosas. Pero una de las cosas que me molesta, por ejemplo, es ese cerebrito de pollo que tienen las mujeres. No, no, Déjame no, no, terminar, no, no, déjame no. terminar, déjame terminar. 40 minutos si el mío no pasa. 48 minutos si el mío no pasa, 50 minutos si el mío no pasa, y justo llega el mío, y a esa hora a la señora se le ocurre comenzar a revolcar en un bolso de este tamaño a buscar la tarjeta. 2. Unas colas gigantescas en días de quincena en el supermercado La 14, los mejores precios. Hoy jueves, Otra cuña, si quiere otra cuña. conseguir pareja, vaya hoy jueves al Es que no la 20% tiene de montada, la tiene descuento. Porque es montada fabuloso, La 14. es fabuloso. La cola, es gigantesca la cola. La señora tiene un carro de 3 pisos y todos atrás esperando cuando, ay, se me enviaron los huevos. Hombre, no hay No, derecho. pero- Es una cantidad de Pero cosas de está esas. generalizando, es una generalización. Y Sí, si no le dice generalizando. algo, me está acosando. A mí me da muchísima pena. Vean, No. yo soy mujer, yo,
No me enfermo, no me incapacito, no me enfermo, no me incapacito, y si me enfermo me incapacito. No te duele la cabeza, no te en duele la enero, cabeza. Pero no me incapacito. Bendito Dios. No me incapacito. Sí, el tema de las Eso es incapacidades bueno. es Que no bastante le duela la interesante. Sí, cabeza. es ahora, poquitas. las mujeres embarazadas, la licencia de maternidad, todo ese tipo de cosas, pues las incapacidades son bastantes. Es normal, no, y es normal. De todas maneras, hay algo que es que Entonces, cuando si no nos reproducimos, ¿qué? Ahora, ¿cómo es que te apagamos. pones en unos tacones de este tamaño todo el día, pero en tu casa te tienen que pagar el plato roto a las 8 de la noche cuando llegas? No tengo la culpa que tengas tus tacones tan altos. Sigue generalizando. Pero no generalices. Sí, Pero bueno. Siento que la generalización agrede, o sea... Puede herir susceptibilidades. Estamos en inclusión. Acá el tema, para responderte, Lucía, el tema frente a las mujeres, si se enferman más o menos, realmente uno se pone a ver y se enferman muy similarmente. Evidentemente las incapacidades de las mujeres, que no debería, la licencia que se puede dar de maternidad es bienvenida, pero viene el tema de cuando las personas se incapacitan para sacar un beneficio propio. Entonces es ahí donde hay que prestarle mucha atención, porque sí, los que más se incapacitan para sacar beneficio propio en ocasiones son los hombres. Los hombres, sí, señor. Pero viene el Por tema de lo ejemplo, demostrable. no, Ahí sí, viene- no, lo ahí viene el tema del mire, demostrable. Vaya a ver los números de incapacitados los días lunes, Lunes. o los días viernes, porque ahora los jueves se convirtieron en jueves. En jueves. Entonces resulta que, mire, en la mayoría de los casos es muy raro que una mujer llegue en guayabada a su trabajo. O que Casi llegue nunca tarde, se ve. Casi nunca se Casi ve. nunca se pero ve. es Pero es muy otra común. generalización. No, pero Esa es casi- otra Por eso estoy diciendo generalización. casi nunca se ve. Se ve, Otra pero muy generalización. escaso. No, casi nunca. Casi nunca se ve. Pero es muy común, o mucho más común, Más que frecuente. los hombres, o más frecuente, que los hombres falten los lunes y las mujeres le sirvan de alcahuetas diciéndole al jefe, mire, es que amaneció, estuvo todo el fin de semana muriéndose de la gripa o con una diarrea espantosa o no sé qué, cuando es que se las bebió absolutamente. Todas. No, y van a la EPS y lo incapacitan realmente, sacan No, incapacidades es que el guayabo reales. es una enfermedad. Claro. El guayabo es una enfermedad. Sí, lo ponen como intoxicación por ingesta de Ni alcohol o siquiera sustancias, le así ponen queda. Cualquier diarrea aguda. Cualquier cosa No, así. porque además como al médico le pasa lo mismo. Es otra generalización. Bueno, digo, Algunos médicos No, les pero es que pasa hay unos lo- médicos que son fabulosos. La última vez que fui a consulta, el médico me pregunté que cuánto pesaba y me dijo, eso está bien. Ah, Porque sí. también era gordito. Menos mal no te salió con que estás abullonadito, porque estás esponjadito, fue lo que me dijo una vez el médico. No, es que estás un poco esponjadito, pero no te preocupes, vas bien. Bueno, yo les cuento algo. Dentro de mi ambiente laboral, es un ambiente laboral muy agradable, muy divertido. Yo soy el anciano, trabajo con mucha gente joven, pero frecuentemente Y se dentro del está mundo... cogiendo mentalidad anciano. Yo Sí, claro. me imagino rajar de Las evidencias físicas así lo dicen en el espejo todos los días. Pero regreso a aquello que tiene que ver con el mundo del modelaje. Y a veces me quedo observándolos, tanto a hombres como a mujeres, el sufrimiento interno que llevan por el éxito de fulanito, que no tengo yo, pero no es envidia. Es una situación de acoso por igualar, por hacer, por llegar al casting, por lograrlo, por estar tan fitness, por estar tan perfecto, pero los hombres tienen un sufrimiento peor que el que pueden tener las mujeres. Te cuento que la ¿Crees? competencia entre ellos, como modelos, es fatal. Es una cosa que de por sí ya lo ves en la sociedad. Los hombres siempre tenemos el síndrome del pene chiquito, este más grande, este más bonito, este está mejor, este es más pobre, este es Y más no rico. saben ni con quién se Y no están saben con quién- comparando. sí, no Sí. saben ni con quién lo está haciendo el Sí. imbécil. Pero en el mundo del modelaje, hay una situación que tiene que ver con la belleza, con la estética, con la perfección. Y realmente tú ves un rostro sonriente allí en la valla, tú ves una mujer absolutamente maravillosa, bellísima allí, pero no sabes lo que le cuesta conseguirlo. Es una cosa realmente también muy difícil. Pero pasa en el éxito profesional en cualquier También, otra profesión. Mire, es que, como dice la expresión popular, es mejor provocar envidia que sentirla, pero la mayoría de las personas, mire lo doloroso que se presenta y se presenta más comúnmente en las mujeres. No es que no se presente en los hombres, pero los hombres son mucho más tapados en eso. Si una mujer triunfa en una empresa y sin acoso sexual, es acosada por sus compañeras y sus congéneres que dicen, quién sabe a quién se lo está dando y por ¿A eso le quién se está lo dio? yendo también. Sí. Claro, pero ¿qué hacemos? Y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando una niña puede ser brillantísima en la universidad y los profesores la nombran de monitora o cosas de esas. Ah, esa se lo debe estar dando al profesor porque mire que siempre y resulta que esa muchachita
lo único que hace es estudiar, o esa mujer lo único que hace es trabajar para que las cosas le vayan bien. Es que si la gente trabaja le va bien, ¿qué hacemos? Es que las personas exitosas y las comparadas, que son comparadas por aquellas personas que no han logrado ese éxito, pues envidian lo logrado, pero desconocen el proceso para poder Para llegar alcanzar. allá. Sí. Y ahí es donde vienen, no saben las trasnochas, las angustias, los préstamos, cómo tiene que pagar en el banco, este tipo de angustias que no es nada Ave fácil. María, vea, usted póngase, siéntese con una mujer que ha tenido un nivel de desarrollo promedio y siéntese con ella y que le cuente su historia de sus afugias y le cuento que hace 5 libros. Total. Sí. Estoy de Recuerdo que acuerdo. este fin de semana estuve haciendo otra de mis tantas habilidades como los que dice Lucía que tengo y estaba en el taller de un gran diseñador de la ciudad colaborándole con el desarrollo de un Yo no vestuario. digo que usted las tiene, es que usted las tiene. Muchas gracias. Con el vestuario de una novia, una mujer absolutamente hermosa, de las cosas representativas de la belleza de la mujer vallecaucana, pero absolutamente espectacular esta mujer. Si viera la cantidad de cositas que pidió que le hiciéramos en el vestido, porque me dijo, es que usted no se imagina lo que es subir al altar y saber que atrás mío hay un poco de mujeres mirándome la espalda y me van a destrozar. Hombre, Entonces, yo ¿quién digo, destroza, ¿cómo ¿quién se- destroza a quién? Ella ¿Cómo es primero se posible? está destrozando. Sí, ella. que entonces, por favor, que no se me note la celulitis. Yo digo, pero celulitis en qué nalga si es que la tiene perfecta. Por favor. Las otras van a ver el gramito de más. Pero ella me dijo, exacto, yo le dije, y me dijo, no te creas, nosotras mujeres vemos eso que ustedes no van a ver. Mire, hay algo que cuando dicto conferencias paso una diapositiva que hay una araña, una telaraña en un árbol. Y entonces, si hay un lindo jardín, y entonces le digo, mire, fueron a un matrimonio, el matrimonio más espectacular, la novia divina, el novio, la comida, la orquesta, todo, bailaban hasta las 5 de la mañana, y al otro día le preguntan a una persona, ¿y cómo te fue en el matrimonio? Divinamente, hermoso, pues, el marido espectacular, la novia, la comida, todo, la orquesta, bueno, no Pero- un solo detalle, pero había una telaraña en el jardín. ¿Qué hacemos? Eso somos a veces los seres humanos. Las mujeres. Los seres humanos siempre estamos... Ay, no, eso no es solo mujeres. No. Si No es solo hombre, es mujeres. gay. No es No. cierto, no Sí. es cierto. No. Los hombres son chismosos, son enredadores también. Vemos otras cosas. Ven otras cosas, Sí, pero sí, también sí. lo hacen. Sí. No todos los hombres ni todas las ¿Viste la mujeres. vieja de fulanito de tal como está de buena? Pues uno dice, sí, está como buena, está querida. Buena la chica. vieja, eso fue lo que uno dice más o menos en la fiesta. Sí, 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 es real, pero no, No, que pero la que- mujer- tema, no hay que la mujer- generalizar. Pero también la los mujer- oye uno diciendo, la pero mujer ¿qué tal tuyo- ese? La mujer tuya se acerca y te dice, si le viste que la mujer del doctor Sarmiento tiene el escote muy profundo, Yo te diciendo, se y acabó vos el le tema. decís, está buenísimo. No, pero a ver, también, por ejemplo, muchos hombres empiezan a criticar las parejas de sus amigos, y no qué tal mire con Pero- la vieja con la que anda, etcétera. Martín, mire, las generalizaciones son perversas y odiosas, pero lo más importante, bueno, ya le vamos a dejar esta última frase a Francisco porque no le hemos dejado hablar. Gracias. Francisco, Hola. a ver, Francisco, cuéntenos Me llamo qué hacer, Francisco y me dicen Pacho. ¿qué podemos Y me hacer? sentaron aquí. A ver, Bioca, ellos son los más desordenados. ¿Qué podemos hacer para ir neutralizando estos tipos de acoso? Vale, hay que generar un tipo de conciencia, principalmente, no tantas leyes, no tantas normas, porque evidentemente estoy de acuerdo con lo que dice Hernán frente al tema de que una sociedad tiene que ser inclusiva por naturaleza. Nosotros, los seres humanos, somos sociables y no importa las condiciones de los demás, tenemos que aceptar todos esos temas. No tanto la norma, sino más un aspecto cultural y un aspecto social. Pienso que es un trabajo de todos desde el punto de vista familia, colegio, comenzar mucho a nivel educacional en las escuelas y en los colegios a enseñar nuevamente. Conocer la norma. Uno, conocer la norma, y dos, más que Cambiar actitudes. cambiar Pero actitudes. es que mire, ¿por qué podemos también cambiar? Una buena información cambia actitudes. Si en los colegios, en lugar de hacer cosas a veces inoficiosas, nos enseñaran, por ejemplo, eso, que existen normas incluyentes, en donde tenemos que respetar a todos, eso va generando cambios actitudinales. Pero si la gente, por ejemplo, no saben que se sancionan los acosos laborales, sexuales y escolares, eso se vuelve paisaje. Y con la diferencia que es que el acoso sexual es un delito, y entonces si yo soy el que estoy generando el acoso, puedo terminar en la cárcel.
y que en muchas ocasiones nos llegan a nosotros las personas con acosos sexuales y no tenemos en cuenta ese TIC. Entonces, cada vez que alguno de nosotros sepa que hay alguien que está siendo acosado sexualmente, invitémoslo a que denuncien las entidades de control. Bueno, a mí me dice aquí nuestro productor, Francisco Roncayo, que ya se nos terminó el tiempo. Francisco Alejandro Daza Murcia, Sí. muchísimas gracias por estar aquí No, con Lucia, nosotros. a ti muchas gracias por esta hermosa oportunidad A ti. y por estar trabajando A ti. con a estos. ti. Me siento chiquitico al lado de estos dos monstruos. Nos sentimos chiquiticos. Y soy. Y acosados. Un poco. Intimidad. No, mentiras para nada. A ver, sí. Martincito, qué delicia volverte a tener aquí. Gracias, Lucía. Bueno, a mi queridísimo Ernei Bolaños Pasos, mil gracias por este excelente invitado. Qué maravilla. Y la Sí, lista señor. es larga, la lista de invitados Sí. es una maravilla, le Sí, cuento. señor. Bueno, a todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Les deseamos un resto de tarde muy feliz y no olvide visitarnos en nuestra página www.lucianaderasociados.com. Ahí encontrarán nuestros servicios, nuestros artículos, en fin, todas las cosas que somos y que hacemos. Un abrazo para todos y como dice Martín, besitos por todas Todo partes. lado.